y las bases de lo que iba a ser la iglesia, propósito, plan de Dios. El Señor Jesucristo lo estableció sobre él y luego dio un mandato a los que fueron sus apóstoles de cómo tenía que ser la iglesia. Y esta iglesia nos da el parámetro a nosotros para saber cómo debemos vivir como iglesia y como cristianos. Aquí vemos los primeros cristianos y vemos la historia de la iglesia, ¿verdad? Vaya a la Biblia, por favor, ya lo tiene. Hoy vamos a ver dos cosas muy importantes, una en la enseñanza y una en la predicación, que tiene que haber en la vida de todo cristiano. Vaya a Hechos 1, vamos a leer el versículo 12. ¿Lo tienen todos? Amén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Señor, porque en ti podemos confiar. Gracias, mi Señor, por todo lo que tú haces. Te rogamos nos sigas hablando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, y vamos a ver durante todo el libro de Hechos. De hecho, a lo mejor el pastor ven que todavía estemos en Hechos. Toda la historia de la iglesia, desde su inicio, su persecución, porque fueron perseguidos, sus hechos, cómo Dios habló, la autenticidad de la iglesia, cómo ha sido atacada y lo que la primera iglesia hizo, que de hecho muchas iglesias hoy en día están desviadas de cómo se registró o cómo vivió la iglesia en Jerusalén. Entendimos tiempos atrás al escritor de Hechos, ¿alguien me puede recordar si lo dijimos? Hermana Graciela. Lucas, decimos que fue Lucas, ¿por qué? Porque en el primer versículo decía que era el primer tratado o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y si vemos a Lucas, ¿cómo empieza Lucas? Empieza escribiéndole a Teófilo, ¿verdad? Entonces tenemos que fue escrito por Lucas y tenemos que lo primero que hace el escritor es hablar de una gran verdad. La verdad infalible de la Biblia que usted y yo creemos, y de ahí depende toda la doctrina de Dios. Toda la Biblia depende de esta doctrina, de esta gran verdad, que no fue un chisme. De hecho, hermanos, si no fuera por eso, nuestra vida aquí fuera vana. Dice el Romano que si no fuera porque Él vino, fue muerto, sepultado, resucitado al tercer día, todo lo demás que usted y yo pudiéramos creer fuera vano. Si Él no fuera Dios, si no fuera probado todo lo demás, esto fuera un club social. Todo nuestro destino, por más que vengamos a la iglesia, seguiría siendo el infierno. De hecho, he estado hablando con un señor y está insistente de que Jesús no es Dios. Le digo, claro que es Dios. Dice, no, no es Dios. Dice, es que tú eres joven. Le digo, no. De hecho, la adultez no tiene nada que ver con la experiencia. Hay personas que pueden crecer y seguir sin experiencia. Y me dicen, no, es que en la Biblia, porque me dice, es que Dios me habló, porque yo tenía una pregunta y le dije, Dios, respóndeme, y donde abrí la Biblia, ahí me respondía. Y luego me dice, es que tú sabes que toda la Biblia no es verdad. Y le digo, ¿cómo? Le digo, perdóneme, pero yo creo que toda la Biblia es verdad. Es más, si usted no cree que toda la Biblia es verdad, yo no debería ni escucharlo. Me dice, ¿cómo? Dice, no, es que la Biblia no es verdad. Le digo, claro que es verdad. Lo que pasa es que usted no puede agarrar lo que le conviene y decir que eso es verdad, y lo que no le conviene decir que no es verdad. Es que Jesús no es Dios. Le digo, claro que Jesús es Dios, porque de eso depende toda nuestra vida, porque el único que nos puede comunicar con Dios es Él. Amén. Justamente porque Él es 100% Dios. Si no fuera Dios, no pudiera comunicarnos con Dios, porque Él entiende a Dios como Dios. Ahora, el escritor está diciendo aquí que esta fue gran verdad, que no fue nada más oída, fue vista. Dice la Biblia, él aclara, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a María, se le apareció a más de 40 personas que todos vieron. Dice la Biblia, de hecho, que los
apóstoles y Tomás aún una semana después por faltar a los cultos. A propósito, no falta a los cultos, pero una semana después dice la Biblia que él le enseñó sus manos para que tuviera esa fe y viera realmente que él era Dios. Se le apareció de Emaús. De hecho, hermano, esta es la principal doctrina. De hecho, le voy a decir algo, de ahí depende su vida cristiana. Porque usted me ha escuchado decir muchas veces que esto más que una religión es una relación con Él. Amén. Y no podemos tener relación con Dios si antes no tenemos relación con su Hijo. Y no podemos tener relación con su Hijo si antes no le recibimos, si antes no vemos nuestra condición de maldad, si antes no vemos nuestra condición de pecado, si antes no entendemos que Él es el único capaz de perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y que Él puede cambiar nuestra vida, que Él puede llevarnos al cielo. Y esto es importante, hermano. Y mire, antes de seguir ahorita en el libro de Hechos, algunas cosas que vamos a ver en la Biblia del libro de Hechos. Esto es tan importante, porque si usted viene a la iglesia y no tiene relación con Él, déjenme darle una mala noticia. Y se la voy a dar con el mayor amor posible, aunque no es una buena noticia. Pero usted puede tener 30 años aquí y seguir con el mismo destino que es el infierno. La Biblia nos habla en Mateo que en una ocasión, en una fiesta, fueron unas personas y querían entrar a la fiesta pensando que por portarse bien iban a entrar, y el Señor le dijo: apartado de mí, yo nunca os conocí. ¿Sabe para mí lo triste? Que muchas veces muchos cristianos piensan que van a entrar al cielo, y cuando se topa con el Señor le va a decir: apartado de mí, yo nunca os conocí. ¿Cómo, Señor? Tuvo una vida en la iglesia. Eso no significa nada. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que tenemos a Cristo como Salvador personal. Lo primero que tenemos que hacer es entender, verificar, reflexionar si verdaderamente creemos que Él fue muerto. No nada más decirlo, no nada más escucharlo. Lo podemos escuchar muchas veces. De hecho, hoy nos va a tocar hablar de hecho de Judas, que estuvo con el Señor Jesucristo, vio su pura palabra, vio los milagros que hizo, todos los milagros que hizo, estuvo de cerca con Él y jamás creyó en Él. Ahora, que no le pase, porque sería triste. Sería triste ver a muchos de aquí que estuvieron aquí y a la hora de la verdad, a la hora que la muerte llega, a la hora que Él venga, su destino sea el infierno. Y hermano, piénselo, porque esta vida es pasajera. Todo lo que tenemos aquí, todo lo que vemos aquí, todo lo que pudiéramos lograr aquí, todo lo que no pudiéramos lograr aquí, se va a quedar aquí. Y el cielo es eterno y el infierno es eterno. Y lo primero que usted debe asegurarse es si cree en ese Cristo que es real. Yo creo que por eso Hechos empieza justamente aclarando esto que vamos a hablar. Es real, no nos los contaron. Imagínense a Lucas diciendo: no me lo contaron, yo lo vi. Hay personas que lo vieron, y por eso creo que todos los apóstoles y los primeros cristianos estuvieron dispuestos a dar su vida, porque no fue por algo que vieron, fue por algo que escucharon, fue por algo que vieron. La iglesia empezó a obedecer, pero ahora vamos a entrar acá a Hechos 1:12. Dice la Biblia. Bien, aquí lo tengo. Vamos a leerlo otra vez, Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y lo reunido era como 120 en número, y dijo: hermano, en primer lugar, lo que vemos aquí, la importancia de la iglesia, estos varones eran fieles al congregarse. Vemos que fueron ellos, se reunieron. De hecho, muchas decisiones importantes que se tomaron, no se tomaron en un lugar aparte de la iglesia. Hermano, es importante congregarnos como cristianos. Es importante estar en la casa de Dios todo el tiempo posible. Y mire, yo sé qué cosas pasan. No le voy a decir que si está en 40 grados, ¿verdad? Y venga, no.
Pero la mayoría de las veces que faltamos, no faltamos por algo importante. No faltamos porque no podemos, faltamos porque no queremos. Pero es importante, hermano, porque este lugar ha sido establecido por Dios. Amén. Para adorarle, para glorificarle, amén, para sentir su presencia. Aunque Él está en todos lados, Él escogió una casa donde usted y yo podemos sentirle, donde podemos tener compañerismo, donde, mire, si Dios va a hacer milagros y lo puede hacer en cualquier lugar, pero el lugar principal donde Él va a hacer algo es en su iglesia. Amén. Amén. Es en la casa de Dios, donde Dios habla, hermano, y también creo que Él habla en cualquier lugar, pero donde Dios habla, nos puede hablar, es en su casa. Deberíamos procurar cada culto estar en la casa de Dios. Y mi hermano, mire, ahorita la tenemos, dirían en México, papita. Nos quejamos fácil, por así decirlo. Nos quejamos, pero usted sabe que antes, de hecho cuando inició, de hecho dice la Biblia que todos los días se congregaban. Todos los días había algo que hacer. O había lectura, o había oración, o había compañerismo, pero algo había. Es más, probablemente después lo vamos a ver, la iglesia de Jerusalén era lo que hacía todos los días. Ahorita, ¿cuántos cultos tenemos? Dos. Imagínense, si no podemos con 2 cultos, imagínense si estuviéramos en otra época, tuviéramos que venir todos los cultos. De hecho, eso denota, y no se asuste, no va a cambiar nada, no crea que voy a poner más cultos, no va a cambiar nada, ¿verdad? Todo va a quedar así. Si el pastor Andrés cuando venga quiere poner más o no. Pero la idea, hermano, es que esta iglesia se congregaban y lo disfrutaban. David, hermano, dice la Biblia que él tenía un corazón como el de Dios. Y él se deleitaba en la casa de Dios. Él se deleitaba en la compañía de personas que tenían la misma fe que en él. Se deleitaba en la presencia de Dios. Ahora, déjenme preguntarle algo. Ya sabe que yo hago muchas preguntas, ¿verdad? Pero no se preocupe, no tiene que responderla, nada más es para usted. ¿Cuándo fue la última vez que se deleitó en la iglesia? Mira, a mí me han encantado estos cultos. De hecho, cada vez me encanta más. Me encantó el compañerismo que tuvimos con el pastor Archie. Me encantó el domingo pasado. Me ha encantado que la iglesia está llena. Me encanta saludarle. Me encanta escucharle. Me encanta el tiempo del café. Ahora tenemos café. Sí, mi hermana lo mandó igual antes de mí. Es bonito, hermano, pasar este tiempo. Que pudiéramos decir aún es hasta relajación. Olvidarnos de todos los problemas, al menos mientras estamos aquí. Dice la Biblia, hermano, que ellos estaban congregados. Pero luego, hermano, hay algo muy importante que definió a la iglesia de Jerusalén. Dice, y todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ¿qué? Ahora, estos cristianos, hermanos, entendían la importancia de orar. Entendían de que si algo iba a pasar, y de hecho una de las razones por las que se congregaban era para orar. Ellos entendían que si algo iba a pasar, no era por ellos. Porque ¿quiénes eran ellos? Era de Dios. De hecho, antes del libro de Hechos, si usted va a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, va a ver al Señor Jesucristo orando. Y luego va a ver a los apóstoles, una de las grandes preguntas que le hicieron, o algo que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, Señor, enséñanos a vivir una vida cristiana. Señor, enséñanos a evangelizar. Señor, enséñanos a esto. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y estaban enfatizados en aprender a orar. ¿Por qué? Porque ellos entendían que si oraban y tenían una relación con Él, todo lo demás iba a venir. A través de la oración Dios lo podía capacitar, podían ver a Dios hacer milagros, podían obtener la gracia de Dios, podían tener la bondad de Dios, podían tener la paz de Dios, podían tener la gracia para con los hombres, podían tener el temor de Dios. Y yo creo mucho en la oración, aunque siento que como cristianos hemos fallado en la oración. Ayer tuvimos reunión con varones y le dije, algo está pasando y necesitamos orar. Pero necesitamos orar en serio para que Dios pueda hacer algo en esta iglesia. No somos una buena iglesia si no practicamos la oración. De hecho, yo quiero pedirle por favor que esté orando. Yo sé que ya no, las damas por la razón de la construcción no están aquí, las que venían, pero pueden seguir orando.
Usted puede seguir orando y mire, hay mucho por lo que orar. Necesitamos orar, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el favor de Dios, necesitamos la protección de Dios, necesitamos que Él nos aleje del pecado, necesitamos que Él nos ayude a tener un buen testimonio, necesitamos que Él nos ayude a cumplir con su plan, que es ser luz al mundo, que es ser ese faro, lo necesitamos. Mire, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos orando en serio que Dios haga algo en esta iglesia? Y digo orando en serio porque no digo, Señor, bendice la iglesia en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y yo creo que hay ocasiones donde podemos orar rápido. De hecho, Pedro, cuando se estaba ahogando, no hizo una gran oración. Oh, Señor, te pido, y por eso no digo, Señor, sálvame. Y yo creo que hay ocasiones debemos orar así, pero también creo, y más con la iglesia, hay ocasiones donde debemos derramar lágrimas, donde rogar al Señor, Señor, por favor, haz algo. Señor, por favor, haz algo en mi familia. Yo creo que estos hombres que fueron usados por Dios, que pudieron ver la mano de Dios, así estaban orando y rogando. Porque la Biblia lo aclara, hermano, dice ahí, no solamente estaban orando, estaban rogando a Dios. Dios, por favor, haz algo. Creemos en ti, que fuiste muerto y que resucitaste al tercer día. Creemos que tienes un mandato para con nosotros. Ayúdanos a cumplir ese mandato. Ayúdanos a hacer de buen testimonio. Danos de tu poder. Bueno, decía el pastor Archie que no estaba predicando, ¿verdad? Yo tampoco estoy predicando, no se crean. Pero, hermano, necesitamos el poder de Dios, y ese poder solamente lo vamos a obtener a través de la oración. Amén. De hecho, hermano, mire, cuando no oramos se nota mucho en nuestra vida. Y yo quiero que usted reflexione en su vida, hermano. ¿Qué estamos haciendo? Mire, a veces a mí me da tristeza, y lo digo con dolor aún para mí mismo. Yo sé que el mundo es perverso, pero nosotros mismos estamos mandando cantidad de gente al infierno. Hay gente que nunca va a querer saber de Dios por usted y por mí. Nosotros, hermanos, somos la carta abierta para Dios. ¿Usted cree que la gente allá afuera va a leer la Biblia? ¿Qué Dios va a conocer la gente allá afuera? El Dios que ve en usted y en mí. Ahora la pregunta es, ¿qué Dios ve? ¿Qué Dios ve? Qué bonito nosotros podemos hablar aquí de Dios, pero cuando salimos, la gente, ¿qué Dios ve? Y muchos dicen, hombre, si yo me porto mejor que ellos, ¿qué Dios es ese? ¿Qué Dios de amor? ¿Qué Dios santo? Y nunca van a recibir a Cristo. De hecho, yo creo que Cristo un día nos va a demandar toda esa sangre, que se va a ir al infierno por su pecado, pero la va a demandar por nosotros. Porque muchos de nosotros le estamos negando el acceso al cielo a mucha gente por nuestro testimonio. Porque no estamos orando como debiéramos. Al contrario, nosotros deberíamos estar rogando, Dios trae salvación. Hermano, y yo creo que Dios puede. Porque yo tengo el mismo Dios. Claro, y quiero que no me malinterprete. Yo sé que es difícil. Yo sé que es muy difícil. Claro que es muy difícil. Yo sé que hay mucha gente perversa. Pero si esta iglesia pudo hacerlo con el favor de Dios, dice la Biblia que nosotros tenemos el mismo Dios, dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero me encanta la Biblia. De hecho, en todo el libro de Hechos usted va a ver una iglesia que oraba. Vaya a la Biblia, por favor. Hechos 4, 24, 31. Hechos 4, 24 al 31. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, el 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos, se contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, esto a la de una oración. Empezaron a orar. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras se extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, y aquí oraron por muchas cosas: protección, provisión. Dijo, tú conoces. A propósito, debemos orar, hermano, porque no crea que la iglesia no tiene amenaza. Tiene amenaza. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos, que quiere destruir su vida, que quiere destruir su familia, que quiere destruir mi familia, que quiere destruir la iglesia. Y necesitamos orar, hermano, con urgencia, con el favor de Dios, para que Dios no permita que el enemigo haga más de 4 cosas. Mire, y me encanta cómo ellos oraron, dijeron, Señor, tú conoces, tú sabes, tú haz algo, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a hablar con poder, con denuedo. Y me encanta que inmediatamente Dios le responde, dice, luego que terminaron de orar, Dios le dio el poder y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Imagínense que eso pasara aquí. Dios, ayúdanos a hablar con denuedo en medio de un lugar difícil. Dios, haz algo. Mire, yo no quiero pensar lo que podría pasar los sábados si todos, aún los que por alguna razón no pudieran estar, estuvieran orando. Es más, yo le animo los sábados, más o menos a las 10 de la mañana, a estar orando que Dios haga algo por lo que van a evangelizar, para que no sea nuestro poder, sea el poder de Dios. Amén. Porque al final, hermano, Él es el que transforma. Él es el que cambia, Él es el que convence, y nosotros tenemos que hacerlo, pero no es nosotros. Y de verdad se lo digo, espero que lo esté haciendo, espero que el sábado usted se recuerde, no voy a estar, pero al menos voy a orar para que lo que esté, quien quiera que esté, pueda llevar el evangelio, no en él, que Dios le llene su Espíritu Santo a todos los que dan, de manera tal que la gracia de Dios sea concedida y que las personas no nos vean a nosotros, sino que lo puedan ver a Él. Básicamente algo así estaban orando, Dios, danos palabra, danos poder de lo alto. Y claro que lo necesitamos. Pero ellos siguieron orando. Vaya a la Biblia, por favor. Hechos 16:25. Y le digo, y estoy salteándome algunos, pero si usted lee Hechos, todo Hechos habla de la oración. Me impresiona la vida de los apóstoles, cómo creían en la oración, cómo enseñaron a la iglesia la oración, y cada cosa que les pasaba, la Biblia dice que estaban representados, pero no como un hombre, como iglesia, estaban orando todos juntos. Dice la Biblia en Hechos 16, ¿lo tienen? Amén. Dice, perdóname, no estoy... Aquí estoy, ahora sí. Dice, pero a medianoche, vamos al 24, dice, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dice el 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, otro episodio de oración de algunos cristianos, y otra vez, mire, yo sé que Dios hace milagros hoy en día, pero yo no sé qué haría si estuviera en estos tiempos. ¿Usted se imagina ver ese milagro sobrenatural? ¿Cómo no iban a tener fe? Imagínense Pablo y Silas ahí orando y de repente todo tembló, todas las puertas se abrieron. Hermano, ese era el poder de Dios por personas que estaban orando. Necesitamos orar, hermanos. La lista es larga. De hecho, yo creo que no nos alcanza. Mire, si oramos, no nos alcanzaría el tiempo. Imagínense orar nada más por sus hijos, los que tienen hijos, orar por sus papás, orar por cada miembro. Mira, ayer me gustó la oración. Y le voy a decir algo, ayer oré por cada uno de ustedes. Y estoy tomando la costumbre de hacerlo, de orar por todos, porque necesitamos oración. Necesitamos que Dios nos proteja, necesitamos que Dios nos cuide, necesitamos estar orando uno por otro, para eso estamos. Y creo que eso, hermano,
nos va a traer unidad. De hecho, siempre usted va a ver en la Biblia, en Hechos, lo vamos a estar estudiando, siempre decía que ellos estaban orando, pero también decía que tenían todas las cosas en común y que estaban unidos y unánimes. Y hermano, la oración trae unión. Amén. De hecho, no solamente lo puede aplicar a la iglesia, lo puede aplicar a su matrimonio, lo puede aplicar a su familia, lo puede aplicar con sus hijos. La oración siempre trae unión, unión entre nosotros y unión entre Dios. Vaya a Lucas, por favor. 11. ¿Lo tienen? Lucas 11 del 1, para que no quede en palabra. Dice la Biblia, aconteció que estaba Jesús, ¿qué, hermanos? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le hablaba hace rato, ¿verdad? Y le dijeron, enséñanos a orar. Ahora, hermano, también usted y yo tenemos muchas promesas. Yo la conocemos. No vamos a ir a todos los versículos, pero la Biblia dice, orad sin cesar. La Biblia dice en Filipenses 4:8 a 4:6 al 8 que no debemos estar afanosos, que no debemos estar afanados, sino que todas nuestras peticiones, y se lo estoy parafraseando, todas nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Él. Colosenses 4:2, puede buscarlo, por favor. ¿Lo tiene? Dice, perseverad en la oración, velando en ellos con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Dice ahí, perseverad en la oración. Hermano, vamos a pasar a otra cosa. Es muy importante la oración, podemos predicar mucho, aunque yo digo que es más importante que apliquemos la palabra de Dios, apliquemos esto de orar. Piense cómo está su vida de oración. Y luego, hermano, ellos tenían que obedecer a Dios. Vaya a Hechos. Y mire, yo creo que la Biblia es bien clara. Si hay un libro bien claro y que Dios es claro, es la palabra de Dios. Luego dice Hechos, vaya ahí, no pierda Hechos 1, por favor. Dice, desde el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y vamos a parar ahí. Ahora, hermanos, los apóstoles tenían que tomar una decisión en cuanto a qué iban a hacer con Judas. Había un lugar vacío, el mismo Señor Jesucristo había escogido a sus 12 apóstoles. A propósito, son 12, no son más. Ahorita hay una teoría muy grande y ahorita hay mucha gente que se dice a sí misma apóstol. Y vamos a entrar a esto que es muy importante y de hecho es doctrina. Y ahí se levantó Pedro hablando, viendo lo que iban a hacer, y dijo, mira, la traición de Judas, el traicionero del Señor Jesucristo estaba entre nosotros, convivió con él, pero ya estaba profetizado, porque estaba profetizado que eso iba a pasar. De hecho, vaya a la Biblia, por favor, a Zacarías. Ahorita ya vamos a terminar.
por hoy. Dice Zacarías, versículo 11. ¿10 cuánto? 11, versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadme. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me apreciaron, con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y los eché en la casa de Jehová del tesoro. Ahora vaya a la Biblia, por favor, y vemos que desde aquí ya estaba profetizado que Judas iba a vender al Señor Jesucristo y por cuánto dinero le iba a vender. Pero vaya al Salmos, por favor. Salmos 41, 9. Dígame si lo tiene. Salmos 41, 9. Dice la Biblia, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. Vaya ahora a otro último versículo, Juan 13, 18. Juan 13, 18. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, la que acabamos de leer, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces ya estaba profetizado que el Señor Jesucristo iba a ser traicionado, pero pobre de Judas. Ahora, ellos tenían que obedecer a Dios como iglesia y tenían que tomar decisiones. Creo que igual nosotros tenemos que estar tomando decisiones como iglesia para obedecer al Señor. Judas traicionó a Cristo y ahora alguien tenía que tomar su lugar. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Pero no era cualquier persona, hermano. Ahorita cualquiera se llama apóstol. Yo tengo algo con lo que quieren ponerse ahorita grandes nombres, porque muchas veces es para glorificarse a ellos. El apóstol y yo soy el gran apóstol. Y mire, cada vez se blasfemia más, porque ahorita ya están los apóstoles. Yo soy el ungido de Dios. Sí, está el patriarca, el anciano de día. Hay un montón. Y la verdad, hermano, que estos apóstoles ya no hay. Estuvieron en su tiempo. De hecho, fue un número específico que tenía que ser. Y fueron 12. ¿Sí? Dios lo decidió así. Faltó uno y ellos, para escogerlo, ellos mismos dan los requisitos de cómo tenía que ser escogido un apóstol. Dice la Biblia, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál era el requisito? Era bien fácil. Estar con ellos, haber vivido con ellos, ser del tiempo de ellos, ser del tiempo de Cristo, estar todo el tiempo en el ministerio de Cristo, desde el bautismo de Juan hasta que Cristo fue recibido de arriba. Ahora, ¿cuántos de los apóstoles que están hoy en día estuvieron en el tiempo de Cristo? A menos que tengan más de 1000 años. ¿Sí? Más de 2000 años. Si tienen más de 2000 años, podría creerle, ¿verdad? Y si tuvieran la aprobación de los apóstoles, porque de hecho, a propósito, hermano, y esto tenemos que tener claro, y le decía la vez pasada, por eso debemos orar y leer la palabra de Dios. Hay mucha falsa doctrina.
¿sí? Para poder ser apóstol tenía que ser elegido, claro, por Cristo, pero ¿por medio de quién? El que fue escogido apóstol no fue por el mismo que se levantó y dijo, yo soy apóstol. Tenga cuidado con el que le dice, el Señor me reveló. Muchas veces cuando dicen eso, probablemente sea hasta del diablo. Este hombre viene y siempre me dice, es que Dios me reveló que va a pasar esto. Y la primera vez se me quedó viendo porque le dije, sí, ya lo sé. Dice, ¿cómo es que Dios me lo reveló? Es que mira, yo estaba así y Dios me lo reveló. Le digo, no se lo reveló a usted, se lo reveló a toda la humanidad. Dice, ¿cómo? Dice, está en la palabra de Dios. Eso que usted me está diciendo no es nuevo, porque está hablando de la venida de Cristo, de lo que va a suceder, de lo que está en Israel. Le dije, eso está escrito. Cualquier persona que tenga a Cristo y que vaya a la palabra de Dios, se le va a ser revelado lo que va a acontecer. Dice, no, pero Dios me lo reveló. Y le dijo, ¿quién es usted para que se lo revele usted solo? Está en la palabra de Dios. Y se me quedó mirando, yo creo que de esa vez que dice que si la palabra mataran, ¿verdad? Pero hermano, no necesitamos, ahorita, antiguamente pasaba porque no estaba toda la palabra de Dios, pero ahorita, para conectarnos con Dios, usted puede conectarse con Dios, porque todo está revelado. De hecho, Dios quiere que usted sepa su plan, no hay nadie más importante. Entonces tenga cuidado con aquello porque es para engañar muchas veces. Es que Dios me reveló. A todo nos puede revelar y nos revela a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces estos hombres eran los encargados porque tenían la unción de Cristo para establecer la iglesia y para tomar decisiones en la iglesia, y ellos dieron el requisito. Y luego dice la Biblia que señalaron a dos. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y nota el 24. Dice, ¿y ok? Otra vez está la palabrita ahí, ¿verdad? Tomando decisiones. Mire, yo creo que cuando nosotros no oramos nos equivocamos, como cristianos y como iglesia. Hay muchas iglesias que se equivocan una y otra vez por la falta de oración. Yo creo que cada decisión que tomemos, hermano, debe ser primero probada por Dios, ¿sí? Como iglesia, como cristiano. Mire, yo trato, no le voy a decir que soy perfecto, de todas las decisiones que tome, de estar basada en Dios, no en nuestra comodidad, no en nuestra fuerza, no en lo que nosotros somos, porque si fuera por comodidad yo estuviera en Panamá, o en México en tal caso, que donde es mi esposa. Pero siempre tiene que ser Dios el que dirija, siempre tiene que ser Dios el que guíe. ¿Sí? En cada decisión que usted tome, antes de tomarla, y digo antes porque a veces oramos después, antes de tomarla, usted debe orar, debe tomarse el tiempo de orar, no se apresure. Hay decisiones que probablemente deben ser rápidas, pero no se apresure, tome el tiempo de orar a Dios y de estar seguro que es la voluntad de Dios, para que si Él abre o cierre puertas, usted tenga la paz de Dios. Porque el problema, hermano, y no, otra vez me estoy llevando a la oración, pero es que todo tiene que ver con la oración. El problema, hermano, es que somos fáciles de amargarnos cuando no oramos y tomamos decisiones y Dios cierra puertas. Porque Dios responde, pero Dios responde que sí, Dios responde que no. A Pablo muchas veces Dios le dijo que no. Pablo quería ir a España, le dijo no y no. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro plan. Dios quería enviarlo a otro lugar donde le iba a usar. Ahora, humanamente Pablo tenía su plan. Humanamente cada uno de nosotros puede tener nuestro plan, pero debemos asegurarnos que sea el plan de Dios. Amén. Que sea lo que Él quiere, para que si Él cierra la puerta en algo, no nos amarguemos, sino que podamos seguir adelante entendiendo que es de Dios. Amén. ¿Sí? Ahora, ellos oraron para escogerlo, y luego dice la Biblia, oraron, dijeron, tú Señor que no conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte en este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y le echaron suertes. Y esto no es la suerte que como la conocemos hoy, ¿eh? Yo no creo en la suerte como la conocemos hoy. Qué buena suerte tuve, qué mala suerte tuve. Todo tiene que ver con Dios y con las acciones que nosotros tomamos. Amén. Me va mal en la vida, eso es por mala suerte. No. Ahora, antiguamente se usaba suerte porque era la manera como Dios revelaba lo que Él quería hacer, porque no estaba toda la palabra de Dios completa.
Y como ellos tenían una visión a media, Dios tenía que revelarle lo que Él quería. ¿Sí? Y de hecho cada vez que usted ve, porque alguien dice, es que en el Antiguo Testamento se habla de la suerte. Sí, claro que se habla de la suerte. Pero siempre que se hablaba de la suerte era llevada a Dios. Era para que Dios diera su respuesta en cuanto a un asunto de lo que Él iba a hacer. ¿Sí? No era la suerte como la conocemos hoy, ¿verdad? De que fue de la nada y fue una elección que nosotros no tomamos y fue algo que se le salió a Dios, o como que si Dios no supiera. No funcionaba así. Entonces ellos echaron suerte básicamente para que Dios confirmara lo que ellos estaban por hacer. De hecho, el último versículo que vamos a leer dice que Dios le confirmó y ellos les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Luego vamos a ver más y estoy indagando para la próxima clase. Vamos a tener más historias del libro de Hechos, de cómo fue vivir en la iglesia. Vamos a ponerlo de pie, por favor. Luego ahorita vamos a tener café. Ya nos dieron la buena noticia de que sí hay café. Entonces vamos a tener café. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en ti podemos confiar. Te rogamos, háblanos, Dios. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos a orar. Hay mucho por lo que orar. Estamos en un mundo perverso. Padre, te necesitamos a ti. Como iglesia, Dios, ayúdanos a tenernos. Ayúdanos como cristianos a pasar un tiempo en nuestras casas también. Cualquier hora es buena para orar, mi Señor, pero a ser cristianos de oración. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos